Muy buenas tardes con todos, bienvenidos una semana más a una de nuestras nuevas capacitaciones. Gracias a todos por unirse, por acompañarnos, por estar pendientes semana a semana de cada uno de nuestros temas y como siempre estar aquí junto a nosotros. Soy Gaby Barreiros, parte del equipo de marketing de DIMCA y como siempre, semana a semana estaré junto a ustedes para que vayamos aprendiendo juntos más temas de este maravilloso mundo de la madera. Para las personas que se siguen conectando, veo que se están conectando desde varias partes del país, veo que están desde Manta, veo que están también desde Quito, veo que están desde Loja, desde Ambato, desde Zaruma, también están desde Cuenca. Muchas gracias a todos por estar pendientes semana a semana. Para las personas que ya conocen la dinámica, vamos a tener un poquito de paciencia mientras explico cómo funciona la dinámica de la capacitación a las personas que nos acompañan por primera vez, que se conectan por primera vez a esta capacitación. Les voy a comentar cómo funciona y cómo va a estar distribuido el tiempo durante esta capacitación. Bueno, hasta eso vamos a dar tiempo hasta que se siga conectando más gente. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live para las personas que nos están viendo desde esta plataforma, desde esta red social. Les acabo de dejar también un comentario anclado con el link de Zoom para que puedan trasladarse a esta plataforma y podamos tener una conversación un poquito más cercana entre ustedes y nosotros y podamos poner, para que ustedes nos puedan dejar sus comentarios, sus sugerencias, nos puedan dejar las inquietudes que vayan surgiendo a través de esta capacitación o también sus acotaciones respecto al tema. Todo a que sea una capacitación un poco más dinámica entre ustedes y nosotros y no sea solamente que el capacitador hable, sino que también tomar en cuenta sus inquietudes. Para las personas que están ya conectadas a través de la plataforma de Zoom, van a encontrar en sus pantallas iconos similares a los de que están ahorita viendo, que son de preguntas y respuestas o de chatear. Por ambos medios, ustedes nos pueden dejar sus inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de esta capacitación. Para las personas que se conectan a través de Zoom, también van a recibir un certificado digital de asistencia, igual el que están viendo en sus pantallas. Para esto, al finalizar la capacitación, al momento en el que ustedes cierren la aplicación de Zoom o cuando yo ya finalice, después de toda la capacitación, yo ya cierre la Zoom, les va a desplegar una opción que dice ir a formulario. Le tienen que dar clic en esta opción y se les va a desplegar un formulario en donde ustedes tendrán que completar con su nombre y apellido tal y como quieren que aparezca en el certificado, así como el ejemplo que están viendo en sus pantallas. Y también deberán colocar ahí su correo electrónico. Revisen bien que el correo electrónico esté bien escrito, que no tenga espacios, que no tenga comas o letras de más, para que el sistema automáticamente pueda reconocerlo y pueda enviarle su certificado. De lo contrario, el correo va a rebotar y no les va a llegar el certificado. Por eso que yo siempre hago mucho énfasis en que revisen bien, que escriban bien el correo, para que no haya ninguna falla en este sentido. Cuando ustedes acaben de completar el formulario, le van a dar a la opción enviar y unos minutitos después ya va a estar el formulario en sus correos al que hayan ingresado. A veces suele llegarles al correo no deseado o al spam. Les recomiendo que lo revisen ahí también unos 10 minutitos después para que ustedes puedan ver sus certificados. Si después de todo esto escribieron bien sus correos y no les llega el certificado, mañana, viernes, a las 6 de la tarde, desde Zoom, les va a llegar un recordatorio en donde van a encontrar el link directo para este formulario para que lo puedan llenar y puedan seguir el proceso del certificado digital, así que no se lo van a perder. Y si después de eso no lo reciben, pueden enviarnos un correo a info@dimca.com.es y buscaremos a ver qué fue lo que pasó, pero generalmente ya les llegan estas dos opciones. Les comento también que tenemos a su disposición el optimizador de corte online que está disponible en nuestra página web edinca.com.es y es totalmente gratis para que ustedes lo puedan utilizar en el momento que ustedes deseen, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tiene acceso ilimitado para que lo utilicen en cuanto ustedes la necesiten.
Para mí, cada semana es un placer presentarles a cada uno de nuestros capacitadores que nos comparten sus conocimientos y también sus experiencias con la trayectoria que tienen para que nosotros podamos aprender más. Siempre es bueno tener un conocimiento extra, un detallito extra en nuestra experiencia. Hoy nos acompaña Diego Moscoso. Él es gerente general de Madebú. Capaz algunos ya lo conocen, pero para los que no, les presento. Él es, deme un segundito, él es ingeniero comercial por la PUCE, tiene una especialización en finanzas con una autoformación también teórica y práctica en varios aspectos relacionados con la madera y más específicamente con la construcción con madera. Desde hace más de 10 años, él gerencia Madebú. Esta industria nació con la consigna de fabricar elementos de ingeniería de madera para la construcción y actualmente Madebú es la principal empresa en el territorio ecuatoriano dedicada a la fabricación de vigas de madera laminada y por supuesto Edinca tiene a su disposición a la venta todos estos productos que Diego nos va a mostrar. Dejo a Diego que nos presente más sobre sí mismo y sobre Madebú y que nos presente el tema que tenemos para hoy. Diego, este es tu espacio. Muchas gracias por acompañarnos, por darnos tiempito también para esta capacitación. Y ustedes los dejo con Diego. Yo ya regreso en la sección de preguntas al final para que podamos ir resolviendo esas inquietudes que ustedes tienen. Mil Bienvenido. gracias, Gaby, por esa presentación. Te pido de favor me permitas encender mi video porque tengo alguna limitación de parte de ustedes, o sea, del host, que me dice que no me permite encender la cámara. Cuéntame si es que me puedes dar una mano con este pequeño detalle técnico. Uy, sí, dame un segundito. No sé qué pasó. Aquí te solicité. Ya, Perfecto. ahí creo que ya estoy. Cuéntame si es que soy visible. Te vemos todos claro. Muy bien. Ahora sí, mil disculpas de este inconveniente técnico, pero ahora sí les dejo con Diego. Mil gracias, Gaby. Muchísimas gracias por esa presentación y sobre todo por abrir este espacio que a mí me parece tan importante. Edinca tiene este acierto o ha tenido este acierto que nació en época de pandemia y yo creo que ya no van a poder salir de este maravilloso aporte que están haciendo a todos quienes somos un grupo de clientes muy extensos de su empresa. Hemos aprendido muchísimo en las capacitaciones y esperamos pues desde Madebú que podamos sumar y que podamos poner ese granito de arena con esta breve conversación que vamos a tener en los siguientes minutos. A mí me da muchísima alegría ver que se han conectado muchísimas personas de prácticamente todo el territorio nacional. Me encanta la llegada que podemos tener a través de este medio. Y bueno, comencemos conversando por qué es importante incluir madera en mis proyectos. En, bien, em, la madera como material de construcción de viviendas ofrece un sinnúmero de beneficios. Eh, Estoy con un poquito de problemas con la parte técnica que no me deja pasar las diapositivas. Estoy haciendo algo mal y les pido disculpas hasta que, hasta que esta, hasta que esta página se estabilice. Algo sucede. Ay, Dios. Dale, Diego, tranquilo, yo te voy haciendo el soporte, entonces avísame cuando podamos pasar y yo te voy pasando las diapositivas. Ya, buenísimo. A ver, creo que recuperé el control. En fin, no sé si es que le podemos poner ahí en modo de presentación para que se vea completo. No logro ponerle yo, Gaby. Ya está. Buenísimo. Perdón, pido disculpas por esta falla técnica. Estuve con algunos líos con mi computador desde hace rato, pero confiemos en que haya sido ya la última mala jugada. Yo quería contarles un poco que la madera ha sido uno de los materiales más utilizados por el ser humano para construir edificios desde los comienzos de la historia. Aunque el acero, el hormigón o el hierro hayan aportado significativos avances en la construcción, la madera nunca ha dejado o ha perdido, mejor dicho, su popularidad.
De hecho, gran cantidad de viviendas de madera alrededor del mundo son fabricadas actualmente. Y aquí podemos ver que algunos países que podrían sorprendernos como constructores de madera son los que actualmente están liderando esta posición en el mundo. ¿Sabían ustedes que países como Japón, Escocia, Estados Unidos son actualmente líderes en la construcción de madera? Es interesante ver que la proporción de construcción de nuevas viviendas en estos países es increíblemente alta. Les voy a dejar con esta inquietud para en una lámina posterior entrar un poquito más en detalles porque es sumamente interesante ver cómo hay esta relación de que en un país, mientras más desarrollado es, mayor cantidad de construcción en madera existe. A pesar de esta popularidad, en los países de nuestra región es común asociar a la construcción de vivienda con madera, a la construcción mejor dicho, a la construcción de vivienda en madera con proyectos que tienen muy bajos recursos o que son proyectos chiquititos. Pero este estereotipo es algo que tenemos que cambiar. Estamos obligados a cambiar, porque en las últimas décadas la industria de la madera ha evolucionado gracias a la aparición de nuevas tecnologías. Ayúdame, Gaby, avanzando la página, por favor. Em, estas nuevas tecnologías nos permiten ya no solamente hacer la cabañita como la del cuento que aparecía el tío Tom o la Caperucita Roja o los tres chanchitos, no, ya estamos hablando de tecnologías que nos están permitiendo elevar la construcción muchísimos pisos de altura. Y cuando digo muchísimos pisos de altura, estamos hablando de edificios que tienen alrededor o que alcanzan los 24 pisos construidos y estructurados completamente en madera. Entonces, avancemos, ya perfecto, Mar, me avancé dos. Bien, pero ¿por qué la madera podría ser considerado un material estrella para la construcción de viviendas en el siglo XXI? Aquí yo quisiera resumir esta respuesta a esta pregunta diciendo en pocas palabras por productividad y por el impacto que esto ocasiona en el medio ambiente. Y aquí yo quisiera traer a colación, estaba leyendo, según algunos datos que tiene un estudio que ha hecho la Organización de Naciones Unidas, que se espera que la población mundial crezca un 25% en los próximos 30 años. Eso quiere decir que si ahorita somos alrededor de 8.000 millones de personas en el planeta, en el año 2050 vamos a ser cerca de 10.000 millones de personas. Y eso es una demanda, pero inimaginable del incremento de recursos que se van a necesitar para poder construir. Vamos a tener un déficit que va a llegar probablemente a las 240 millones de unidades de vivienda. Y la forma en la que los países afronten este déficit será fundamental para garantizar el desarrollo sostenible mundial. Pero bueno, ¿qué beneficios técnicos aporta la construcción con madera? Hay beneficios medioambientales que los vamos a tratar en unas láminas posteriores, pero ¿qué beneficios técnicos aporta con la construcción con madera? Hay algunas ventajas que cierto tipo de materiales, estas imágenes que estamos viendo, es evidente que no son hechas con las vigas que regularmente encontramos en el aserradero que está a la vuelta de la casa. Son unas vigas que evidencian que son muchísimo más complejas en su composición. Entonces, para responder esta pregunta, yo quisiera comenzar explicando un poquito qué es o qué es la madera de ingeniería. Y específicamente quisiera entrar en el detalle de qué son las vigas laminadas. Y para entender qué es una viga laminada, quizás la forma más elocuente de hablar al respecto es entender cómo es el proceso. Aquí hay un gráfico preliminar
que habla desde que la madera sale de la plantación, de donde proviene, pasa todos los procesos y llega a una planta en la que sale un material terminado. ¿Cómo es este proceso? Primero, hacemos un tratamiento químico preservante en la madera, secamos o fijamos la humedad al 10 o 12%, que como muchos de ustedes saben es un porcentaje ideal para que la madera sea trabajada. Estos secaderos son sumamente precisos porque el grado de humedad es un determinante en la calidad de la madera de ingeniería. Y de estas piezas que nosotros tenemos, como tercer paso, seleccionamos los mejores segmentos, es decir, del tablón que nos llega del proceso anterior, nosotros descartamos todo lo que estructuralmente no sea atractivo o sobre todo no tenga un comportamiento estructural adecuado. Pueden ser fisuras, pueden ser rajaduras, pueden ser nudos u ojos, como se les llama coloquialmente. Y todas estas fallas que pueden tener alguna afectación al producto que estamos fabricando. Estos pedacitos, estos segmentos como los que vemos aquí, los unimos longitudinalmente, tan largos como sean necesarios para el proyecto, los cepillamos por sus 4 caras en una moldurera para que puedan ser posteriormente ensamblados en una prensa que una todos estos elementos convirtiendo a la viga en un solo elemento estructural. Se pule, se aplica terminado final y esas vigas están listas para ser instaladas o para ser utilizadas por el usuario. Pero ¿para qué nos matamos haciendo todo este proceso si a la final volvemos a una pieza de madera aparentemente similar? La diferencia de la madera laminada o de la madera de ingeniería es que la madera, en primer lugar, puede tener grandes dimensiones. Y cuando hablamos de grandes dimensiones, en el Ecuador estamos en capacidad de fabricar por el momento vigas de hasta 13 metros de longitud. Son vigas muy importantes en longitud. Estamos todavía en proceso de desarrollar prensas más grandes que nos permitan alcanzar dimensiones mayores, porque sabemos que en el mundo hay vigas que llegan a tener inclusive 100 metros de largo. 100 metros de largo para una sola viga es una medida que llama muchísimo la atención. Otra de las ventajas que tiene la madera de ingeniería es que esta madera tiene una resistencia determinada. ¿Qué quiere decir esto? Que un ingeniero estructural puede conocer a ciencia cierta qué capacidad estructural tiene un pedazo de viga o una viga en sí. Entonces podemos saber exactamente cuánto va a aguantar, cuánto va a flejar y qué comportamiento va a tener en el futuro. Esto le permite al ingeniero crear o construir o plasmar, mejor dicho, los proyectos que el arquitecto o el diseñador ha trabajado. Otra de las ventajas, por supuesto, es la vistosidad. En eso creo que todos estaremos de acuerdo. La madera es un material hermosísimo y a todas luces llama la atención. Perdón. Aquí hay un aspecto importantísimo que es que la madera de ingeniería es amigable por naturaleza con el medio ambiente. Quiero dejar esto en un pendiente porque tenemos unas par de láminas que hablan al respecto en lo posterior. Porque a veces esto se presta para confusiones, ¿no? Dicen, no, pero ¿cómo va a ser madera? Estamos cortando arbolitos. No hay tal. Estamos cosechando madera de una plantación forestal sostenible que no es necesariamente algo que ni siquiera se le parece al que estamos cortando arbolitos. Y por último, y no menos importante, siempre el aspecto económico es relevante y el precio competitivo es algo que tiene que existir. Y este momento en el Ecuador tenemos un precio muy competitivo, inclusive dentro de los estándares de precios internacionales, con el que podemos fabricar elementos elementos estructurales para la madera. Enumeremos nuevamente cuáles son ventajas de la madera y aquí hay una corta lista de un sinnúmero de ventajas que podríamos sacar, pero es bueno mencionarles y vamos leyendo: vistosidad y belleza, grandes dimensiones, la durabilidad, versatilidad en cuanto al diseño. Es un material mucho más homogéneo que la madera, que tiene bajo riesgo de deformaciones y aunque suene raro, tiene una alta resistencia al fuego.
Es muy amigable con el medio ambiente, es fácil y rápido de instalar, tiene un excelente aislamiento térmico y acústico y una relación peso-resistencia muchísimo mejor que los materiales tradicionales a los que estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo el acero o como por ejemplo el hormigón. Además de una resistencia por su naturaleza, una resistencia química. Habíamos puesto ahí en la lámina anterior un asterisco en la resistencia al fuego. Y aquí quiero hacer yo una aclaración porque siempre se presta para confusión y dice, no, pero si la madera se quema. Sí, por supuesto se quema. ¿Y cuál es qué es lo importante en una estructura? ¿Qué es lo importante en un edificio? No es que no se queme, no es que no colapse. Todos los edificios y todas las estructuras están sujetas y expuestas a colapso en un incendio. Lo importante es que esa estructura sea suficientemente resistente para que la gente pueda evacuar con seguridad hasta que las autoridades de auxilio vengan al rescate. Y eso es algo que se consigue con la madera. ¿Por qué se consigue con la madera? Porque en la imagen de la derecha podemos ver que la madera se quema desde afuera hacia adentro, con un coeficiente que es conocido. ¿Qué quiere decir que se quema desde afuera hacia adentro? Que va creando una capa, un colchón, un aislante en su parte exterior y que la parte medular, la parte estructural de la madera interna, queda intacta en el proceso del incendio durante muchísimo tiempo. En la foto de en medio podemos ver en un laboratorio cómo se ha elevado la temperatura en un incendio simulado para ver qué comportamiento tienen las vigas de acero. Y las vigas de acero podemos ver que están completamente colapsadas. Inclusive en medio vemos una varilla de acero de las que se usan en el hormigón. Es muy gruesa, es una varilla que probablemente tiene 1 pulgada de diámetro y está completamente colapsada. ¿En qué están apoyadas? En una viga de madera. La viga de madera creo que habla por sí misma. En la imagen de la izquierda vemos en un laboratorio también una prueba de someter a determinada temperatura una viga de acero y una viga de madera y es evidente que la viga de acero sufrió una deformación mientras la viga de madera lo único que hizo es carbonizarse superficialmente, pero sigue cumpliendo su función estructural. Podemos hablar de resistencia intrínseca. La madera puede ser más resistente inclusive que el hierro y que el hormigón porque tiene una mejor relación comparada con su peso. Si es que algún rato queremos revisar datos técnicos, podemos hacerlo. No quiero entrar en detalles técnicos porque pueden resultar un poquito aburridos, pero sí quiero conversar acerca de algunos datos que encontramos aquí en el que nos dice que, por ejemplo, el 93 o hasta el 93% de las viviendas de los países más desarrollados son construidos con madera. 93%, imaginémonos eso. Y eso es interesante saber. En el Ecuador no construimos con madera, excepto vivienda quizás de interés social. Tenemos que revertir esa realidad, tenemos que construir todo tipo de vivienda con madera. Sí, por supuesto, siempre madera que provenga de fuentes sostenibles para que el negocio de la construcción con madera sea una cosa viable en el futuro. Hay un tema interesantísimo aquí en la figura del medio que dice que, a ver, cuando utilizamos cualquier tipo de material, generamos o emitimos carbono a la atmósfera. Cuando utilizamos madera, sucede lo contrario. 1,64 toneladas de gas de carbono son capturados en cada tonelada de madera que estemos utilizando. O sea, esa cantidad de gas en otras condiciones, si es que la madera no estuviera ahí, estuviera suelta en la atmósfera. El árbol en su proceso de crecimiento capturó ese volumen de CO2 y se va a quedar ahí dentro de ese volumen mientras la estructura sigue en pie. Y por último, una cifra interesante que habla de que en el terrible terremoto que tuvimos en Pedernales en el 2016, donde lastimosamente más de 800 personas perdieron la vida, hay que anotar que ni una de esas muertes fue por colapsamiento de estructuras de madera. Todas fueron por colapsamiento de otro tipo de materiales. ¿Por qué decimos que la construcción con madera es amigable con el ambiente? Comparemos cuánto carbón
cuánto gas carbón emiten los diferentes materiales de construcción tradicionales en el proceso de su fabricación. Tenemos PVC, acero, acero reciclado, aluminio. Muchas veces nos dicen, no, es que mi casa es amigable con el ambiente porque no hemos cortado arbolitos y utilizamos ventanas de aluminio o utilizamos ventanas de PVC. Aquí hay algo que tenemos que cambiarnos del chip y entender cuál es la procedencia de esa madera y entender el beneficio que estamos consiguiendo al construir nuestras unidades de vivienda con madera, al utilizar la madera como un elemento estructural. Veamos el consumo de energía, cómo es de diferente en los diferentes materiales, ¿no? Madera, cemento, acero, PVC, aluminio. Asimismo, podemos revisar otro tipo de aspectos: consumo de energía, consumo de recursos, efecto invernadero, contaminación del aire, contaminación del agua, residuos sólidos. En todos esos aspectos, la madera tiene un mejor comportamiento que los materiales tradicionales. Pero entremos un poco en materia. ¿Qué se puede hacer con madera laminada encolada? Podemos hacer cosas sencillas como pérgolas, pero con la ventaja o con la relativa ventaja de que con madera convencional no podríamos cubrir grandes luces. Grandes luces me refiero a grandes distancias entre apoyos. No podríamos hacer grandes volados. Estos cantilevers que estamos viendo en esta imagen tienen más de 3,5 metros de longitud. Es una cubierta de vidrio que está estructurada únicamente sobre madera. Una de las ventajas adicionales de la madera es que puede adaptarse a formas orgánicas. ¿Qué quiero decir? Que pueden tener formas curvas. Y de esa manera, nos podemos ajustar de una manera muchísimo más exacta al diseño que el arquitecto tenía en mente. Entonces, podemos construir o levantar una estructura como esta, completamente fabricada con madera de ingeniería. Un garaje que, por ejemplo, tiene capacidad para 5 autos y vemos una viga que permite que no exista ninguna columna intermedia y eso le convierta a un espacio más versátil. Y claro, la idea nuestra es ir incorporando estas vigas de ingeniería a la construcción. Entonces, ya no es solamente para hacer pérgolas, sino que podemos hacer la ampliación del nuevo baño, la remodelación, utilizando vigas, por ejemplo, en la cubierta, combinando con estructuras tradicionales de la casa, como las que vemos aquí, que están hechas en mampostería. Aquí hay un pequeño video cortito de cómo se hicieron el montaje de estas pérgolas curvas que estábamos conversando hace un ratito. Se trata de bajemos un poquito el volumen. Se trata de una estructura que tiene varios elementos de madera y que fue montada únicamente en 2 días de trabajo. 2 días de trabajo que permitieron cubrir un área de más de 100 metros cuadrados de superficie. Entonces, claro, ahí vemos una de las ventajas de la madera, ¿no? 100 metros cuadrados de superficie con piezas que fueron prefabricadas en planta y que para su montaje se necesitó la intervención de cuatro técnicos que se lucieron para conseguir que el cliente quede completamente satisfecho con estas piezas. Esta estructura fue montada hace ya algunos años en la provincia de Esmeraldas y para alegría nuestra, pues sigue intacta. Aquí habíamos hablado hace un ratito de la proporción que existe de construcción alrededor del mundo en madera. Y claro, vemos ahí que los países más desarrollados tienen un porcentaje altísimo, ¿no? Canadá, 95%. Y si es que vemos los países nórdicos en Europa, como Suecia, como Noruega, Finlandia, increíblemente superan inclusive ese 95%. Prácticamente es inconcebible
construir en otro material, porque ningún otro material ofrece más ventajas que la madera. Aquí vemos que Chile es el ejemplo que quizás se ha tomado más en serio en Latinoamérica, la construcción con madera, pero de todas formas están lejos todavía de llegar a lo que un país del primer mundo está consiguiendo este momento. Nosotros estamos peor todavía que Chile, pero juntémonos, unamos fuerzas para revertir esa realidad y convertirnos en una potencia en lo que es construcción con madera. Me quedé con la lámina. Bien, ahí estamos. En los últimos años se han construido decenas de edificios en altura. Edificios en altura se refieren a edificios que tienen más de 6 pisos y hay algunos de ellos que superan los 20 pisos. Es difícil pensar, ¿no? Estamos hablando de edificios que tienen 70, 80 metros de alto, totalmente construidos en madera. Pensemos en los edificios más altos de Quito. Ahora existen edificios tan altos como los más altos de Quito alrededor del mundo que están construidos con madera. Pero ¿hasta dónde podemos llegar? Aquí con la madera casi el cielo es el límite. Y, y vemos estructuras como las de la imagen que nos dicen, wow, o sea, de verdad con madera hay cómo construir un montón. Y yo les invito a ustedes a que usen el Glulam, a que usen mejor dicho, a que usen el Google y que busquen la palabra Glulam. La madera laminada en inglés se le conoce como Glulam, Glulam. Busquen Glulam en el Google y van a ver la cantidad de edificios o la cantidad de estructuras que se pueden o que se han hecho ya con madera alrededor del mundo. Pero sin irnos tan lejos, bueno, revisemos antes de eso algunos edificios que se construyen con madera y que ni de lejos se acercan a la cabañita que podemos tener en mente, ¿no? Muchos de estos edificios pertenecen a corporaciones que a todos nos suenan. Por ejemplo, Adidas. Adidas está haciendo sus nuevas oficinas con estructura de madera. Las oficinas de Walmart están siendo construidas con madera. Google tiene planificado construir una ciudad inteligente en Canadá y muchísimo de su infraestructura está tomando en cuenta la madera como una alternativa. Una alternativa porque es un material más amigable con el ambiente, es una vivienda muchísimo más segura, una construcción más estable, una construcción que tiene unas capacidades antisísmicas o sismos resistentes, mejor dicho, impresionantes. Entonces, es mucho más fácil aprobar un proyecto de construcción con madera para que cumpla todas estas características que regularmente se necesitan. Pero ¿qué estamos haciendo en el Ecuador? En el Ecuador hemos comenzado con cosas sencillas, como decíamos antes, como estructuras como la que estamos viendo en la imagen. Pérgolas, por supuesto. Hay cómo hacer pérgolas con madera laminada. Quizás es uno de los elementos a los que la gente está más acostumbrado a que se trabaje con madera. Entonces, no vamos a encontrar resistencia cuando un cliente nuestro viene y nos dice, ¿de qué queremos hacer la pérgola? ¿Hagamos de madera? Todo el mundo le va a parecer un muy buen plan que hagamos con madera la pérgola y podemos conseguir cosas lindísimas como las de la imagen. Construyendo con madera se puede hacer cosas con las herramientas que tenemos en el taller, casi en el garaje de la casa. No necesitamos una herramienta demasiado tecnificada. Podemos utilizar el juego de rachas, podemos utilizar la sierra circular. Las vigas son tan livianas que inclusive se las puede manipular a mano sin la necesidad de una grúa. No digo que lo hagan de una manera muy fácil, pero entre 3 personas están levantando una viga que tiene 10 metros de largo. Levantar una viga de 10 metros de largo de ningún otro material es ni siquiera imaginable sin la ayuda sin una ayuda mecánica. La madera laminada se presta para combinarse con estructuras tradicionales, aunque también puede ser utilizada como un material exclusivo para la construcción. Les hablaba de que ¿con qué cortamos la madera laminada? Con la misma
cortamos cualquier tipo con cualquier tipo de viga de manera convencional. No hace falta ir más allá. Con el conocimiento que tiene un técnico, un carpintero normal, podemos ayudarle un poquito en hacerle entender algunos aspectos y plenamente estaría en capacidad de levantar un proyecto. Me llama muchísimo la atención por su belleza y por sus capacidades estructurales. Veamos algunos ejemplos. Estamos haciendo ya vigas curvas para cubiertas. Y los sueños comienzan con bocetos, ¿no? Comienzan con dibujos y plasmar estos dibujos en la realidad, si bien es cierto, lleva tiempo, lleva esfuerzo, se necesita mucha planificación, pero poco a poco nos permite que podamos hacer cosas como las que estamos viendo en la imagen. Esta casa que estamos viendo este momento nos llenó de alegrías el año anterior porque ganó la Bienal Panamericana de Arquitectura. Y es una casa que, como ustedes ven, tiene 3 pisos de alto, fue construida en Mindo y está totalmente estructurada en madera. Es una belleza esta casa. Tiene unos espacios, pero lindísimos que permiten apreciar la capacidad de la madera en un montón de aspectos. Hemos hecho ya algunas casas en el Ecuador. Estamos súper contentos con la acogida que está recibiendo la madera. Y tenemos cosas como esto, ¿no? Una casa impresionante, una casa de 600 metros cuadrados de superficie, con un diseño que a mi criterio es lindísimo, con dueños que están absolutamente contentos, que ya tiene algún tiempo de construida y que estructuralmente ha sido absolutamente satisfactoria. Son espacios como estos los que se consiguen con madera, ¿no? Todas las imágenes que estamos viendo este momento son imágenes de proyectos que han sido realizados en el Ecuador. Y eso es algo que nos enorgullece mucho. Ya son muchas las oficinas de arquitectos y diseñadores que han confiado en nuestro producto y que se han metido a hacer cosas interesantes como la de esta imagen. Esta imagen se refiere a un edificio de 4 pisos levantado completamente en madera laminada. Este edificio está más o menos está en Quito, en la avenida, más o menos en la avenida Occidental, a la altura de la Agencia Nacional de Tránsito. Funciona un laboratorio médico privado dentro de este edificio, las oficinas de un laboratorio médico privado. Y, y ha llamado también la atención, inclusive de medios internacionales. Vino un equipo de reporteros, si es que mal no recuerdo, del New York Times, a hacer un registro de la construcción de este edificio. Fue muy grato para nosotros poder entender que gente inclusive de afuera está reconociendo el esfuerzo que se está logrando localmente. Bueno, aquí vemos una imagen simpática del edificio. También se puede utilizar la madera para reconstruir vivienda antigua. Esta es una casa del centro de Quito que fue restaurada utilizando muchísima madera laminada. Y también nos alegró un montón saber que en la misma Bienal que estábamos haciendo mención hace unos minutos, en la categoría de rehabilitación de vivienda, este proyecto también ganó el primer premio en el primer premio de la Bienal. En la Bienal me parece que hay 6 o 7 categorías diferentes en las que hay cómo participar. De esas 6 o 7 categorías, 3 categorías ganaron los primeros premios con vigas laminadas de Madebú, vigas laminadas que ustedes pueden encontrar en su local de Dinka más cercano. Por supuesto, también pueden tener una capacidad de ser utilizadas estas vigas en un espacio industrial.
esta estructura tiene más de 20 metros de luz, más de 20 metros entre apoyos y ha sido levantada completamente en madera esta ampliación que estamos viendo aquí. Este es uno de los galpones de nuestra planta y como vemos está hecho totalmente en madera y funciona perfectamente. Estructuras comerciales. La foto que estamos viendo es en Tumbaco, ahí va a funcionar un gimnasio de yoga. Y el común denominador de todas estas estructuras es un cliente absolutamente contento con el trabajo realizado. Y hay nuevos materiales que complementan lo que estamos haciendo. Hay nuevos materiales que permiten que la madera vaya un poquito más allá. Estos materiales, por ejemplo, el CLT, que son unos paneles de madera muy grandes. Todavía no estamos en el Ecuador en capacidad de hacer estos paneles gigantescos, pero ya estamos comenzando con unos paneles un poquito más pequeños, unos paneles en formatos modulares que hay como ir armando y que nos permiten tener soluciones como las que estamos viendo en la imagen, ¿no? Ya viene la pared completa. Viguetas, estos die joists, que si es que algún rato han visto con las construcciones cómo se hacen, sobre todo en los Estados Unidos, que las cubiertas y los entrepisos son hechos con este tipo de viguetas, que tienen en el alma un tablero de OSB súper livianito, delgadito, y que tienen dos patines de madera maciza. Es increíble que una viga de 8 metros hechas con esta característica puedan ser levantadas simplemente con dos manos de dos personas. O sea, una persona en el un extremo con una mano y la otra persona en el otro extremo puede levantar una viga de 8 metros de longitud. Es increíble. Ya tenemos estudios hechos de la resistencia de estas vigas que podríamos compartir con quien le interese información técnica, pero funcionan maravillosamente. Y la instalación es sumamente rápida. Aquí vemos unas imágenes de lo que es el CLT. Traduciendo al español lo que dicen las siglas de Cross Laminated Timber, quiere decir precisamente una madera laminada en cruz. Y creo que la imagen es bastante elocuente, habla por sí sola, ¿no? Ponemos una fila en el un sentido y la otra fila de madera le vamos poniendo, rotando 90 grados y de esa manera conseguimos un tablero sumamente estable que no se deforma y que puede servir como entrepiso, puede servir como pared y tiene una capacidad estructural. Estos son los paneles que les decía, son paneles muy, muy grandes que pueden llegar a construirse con madera. Y en fin, la ingeniería de madera, las vigas laminadas son una solución económica de fácil instalación, con propiedades físicas y mecánicas únicas, elementos de gran resistencia y durabilidad, una forma eficiente de utilizar los recursos naturales y una manera creativa de llenar de vida cualquier espacio. Yo quiero aprovechar este espacio para hacer una invitación a la gente que nos acompaña. Nosotros en Madebú, con el apoyo de DIMCA y otras empresas más y otras instituciones adicionales, vamos a hacer un taller práctico de construcción con madera laminada. Tenemos previsto que sea el día 6 de mayo. Les daremos llegar a través de las redes de DIMCA una invitación para que puedan asistir a este taller. Es una oportunidad invaluable para vivir en carne propia cuáles son las ventajas que podemos obtener con este material, que podamos ver y palpar cuáles son las posibilidades que se tiene y que podamos lógicamente compartir y conocernos en un momento que segurísimo será muy ameno y de muchísimo aprovechamiento. No quiero terminar mi charla sin agradecer nuevamente a Edinca por abrirnos este espacio. Gaby, lo que ustedes hacen es sumamente importante y nosotros, al ser parte de la industria maderera, nos sentimos agradecidos porque este tipo de iniciativas contribuye definitivamente al desarrollo del país.
Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por acompañarnos y quedo atento a las inquietudes que pudieran haber en lo que he podido compartir. Creo que me extendí un poquito más de lo previsto, pido disculpas por ello. Muchas gracias, Diego, no te preocupes, súper interesante la información que nos has dado. Todos estos modelos de uso de este tipo de madera para los proyectos, para nuestros proyectos tenemos algunas inquietudes y también agradecerte esta mención del ser responsables con el medio ambiente también. El uso de la madera es súper importante, pero también hay que ser conscientes de dónde viene y cómo la tratamos acá para poder hacer realidad estos proyectos. Y como mencionaste, son cosechas, no es tala, no estamos destruyendo bosques, estamos al contrario sembrando y cosechando este producto para poder llevar a sus proyectos madera. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, nos dice acá Elizabeth, para reemplazar las ventanas de estructura metálica, ¿se puede hacer ventanas de madera? Perdón, justo se me entrecortó, Gaby. ¿Me puedes repetir la pregunta que no le alcancé a escuchar? Por supuesto, nos dice Elizabeth, para reemplazar las ventanas de estructura metálica, ¿se puede hacer ventanas de madera? Definitivamente sí, por supuesto. Se puede utilizar y de hecho se debe utilizar madera de ingeniería para realizar ese tipo de proyectos. Una ventana de madera, a más de ser atractiva por su belleza, tiene unas capacidades de aislamiento térmico que son muy importantes. Una ventana de madera va a contribuir a que el proyecto tenga muchísimo realce. Es importante entender que la madera ofrece un montón de ventajas, pero también tiene limitaciones. Y una ventana de madera, si es que no está protegida a través de un buen alero, digamos, va a necesitar un mantenimiento periódico considerable. Entonces, es importante saber que funciona súper bien, pero funciona mejor en una casa donde la arquitectura y el diseño permita tener un alero importante. Perfecto. Tenemos acá otra pregunta de Carlos Ceballos que nos dice, ¿y qué hay de la madera en cuanto a sismos? ¿Cómo funcionan las vigas en cuanto a para sismos? O también leía por ahí una pregunta para estos tipos de lluvias torrenciales que hemos estado teniendo últimamente en el país. A ver, hablemos de los sismos, lo tocamos dentro de la exposición, ¿no? Y vimos que pusimos el ejemplo del terremoto de Pedernales. La madera definitivamente tiene un comportamiento ideal ante los sismos. ¿De qué buscamos en un sismo? Que la madera, que la construcción, que la estructura se mueva al mismo ritmo que el sismo. Y eso es lo que va a suceder. Probablemente sea una estructura que se va a mover bastante, pero no va a colapsar. Es muy difícil que colapse una estructura de madera si es que está bien hecha en un sismo. La humedad es un problema, pero que tiene que solucionarse en el diseño. Quienes construyen con bambú siempre hablan de que las construcciones con bambú tienen que tener buenas botas y buen sombrero. En la madera sucede lo mismo. Buenas botas creo que es bastante elocuente, ¿no? Tenemos que tener un buen aislamiento en el suelo y buen sombrero se refiere a que tenemos que tener un buen aislamiento del cielo para proteger de la humedad directa, de la lluvia directa, en la medida de lo posible. Si es que no es posible por diseño tener algún tipo de cubierta, hay que diseñar un programa de mantenimiento que asegure que la madera se mantenga intacta durante tiempo muy prolongado. Siempre la durabilidad de la madera es algo que sale a colación en este tipo de conversaciones. ¿Cuánto dura la madera? Y a mí me encanta poner un ejemplo de las construcciones más viejas que tenemos, por ejemplo, en Quito. Las construcciones más antiguas que nosotros tenemos en Quito son quizás nuestras iglesias coloniales. Y nuestras iglesias coloniales tienen en su gran mayoría las cubiertas hechas con madera. Estamos hablando de edificios que tienen prácticamente 500 años de construidos y están en perfectas condiciones. Eso quiere decir que la madera puede durar 500 años y puede durar más si es que tiene un proceso de mantenimiento adecuado. Creo que tenemos algunas inquietudes más, Gaby. Sí, tenemos
Por ejemplo, acá Iván Manzano nos dice, en una construcción existente, ¿se puede hacer un volado de 4 metros? Sin problema, sin problema. Eh, Lógicamente, ese volado pronunciado de 4 metros o de 5 metros de largo tiene que estar avalado por un ingeniero estructural. Nosotros somos de la idea de que el trabajo que hace un ingeniero estructural es muy importante y no es un aspecto que tiene que ser tomado a la ligera. Entonces, con el cálculo adecuado, el arquitecto, el ingeniero, perdón, puede valerse de toda la información técnica que nosotros le podemos entregar, de resistencia de la viga y todo lo demás, para que él pueda determinar de qué tamaño, de qué sección debe ser la viga para alcanzar el volado que nuestro amigo está buscando. Ok. Acá también nos dice Mateo Arellano, ¿cuál es el mantenimiento que requieren estas vigas laminadas? Importantísimo el mantenimiento. Nosotros utilizamos químicos que están disponibles en el mercado local. eh, que no son lacas específicamente, son aceites o son lasures que no crean una película sobre la madera. Porque ¿cuál es el problema que la gente le tiene susto al mantenimiento de la madera? Que por poner un ejemplo, la puerta principal de acceso a la casa le pega el sol y como le pega el sol, le ha pelado la laca con la que fue terminada y aplicar un mantenimiento a esa puerta es un dolor de cabeza porque hay que hacer una remoción mecánica de toda la laca que está sobre la superficie o lo que queda de la laca que está sobre la superficie. Y claro, para eso hay que contratar un técnico que vaya con una lijadora y que vuelva a iniciar el proceso desde cero, lógicamente con el costo alto que eso implica. Nosotros empujamos a utilizar materiales que sean más amigables con el mantenimiento, como decíamos antes, como aceites, como lasures, que simplemente penetran en la superficie de la madera y para dar mantenimiento hay que seguir un proceso que consiste en limpiar la superficie de la madera que se puede haber adherido polvo o cualquier tipo de suciedad y volver a aplicar el químico sin necesidad de lijar, sin necesidad de que intervenga un técnico especializado. Ahora, lógicamente, hay vigas que van a estar más expuestas al desgaste que otras. Por ejemplo, vigas que están completamente expuestas a la intemperie. ¿Cada cuánto tenemos que hacer ese mantenimiento? Va a variar dependiendo del sitio en donde esté ubicada y dependerá de la incidencia que tenga del sol, de la lluvia y todo lo demás, pero podrían ser desde, pensemos, alrededor de un par de veces al año que hay que echar una limpiada y volver a aplicar el químico. Entonces, puede ser eso. En una casa que tenga buenos aleros, quizás podemos extender esos mantenimientos para hacer que sean necesarios hacerlos cada año, perdón, o cada 2 años. Va a depender del diseño y podemos asesorarles en el caso de que se requiera armar un programa de mantenimiento para que los dueños se hagan responsables de ese tema. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Gustavo que nos dice, ¿cómo es el anclaje al piso? Importantísimo, Gustavo, muchas gracias por traerlo a colación. Eh, los anclajes al piso regularmente se hacen a través de una placa metálica. O sea, eh, terminamos la cimentación, que la cimentación puede ser hecha con plintos o puede ser, por ejemplo, con losas de cimentación. Y ahí tenemos que instalar o fundir una placa metálica que me permita o que sea utilizada como un nexo entre el hormigón y la madera. Es un error enterrar la madera dentro del hormigón. Muchísimas veces hemos visto que hacen un plinto y se embebe la viga dentro de ese plinto. Esa viga se va a contraer y se va a dilatar permanentemente y va a hacer que ese plinto de hormigón o se rompa o al contraerse cree una fisura que permita que entre la humedad y que la viga o que esta columna se descomponga. Con la placa metálica evitamos ese problema. La placa metálica se fija al hormigón y a la viga le fijamos a la placa metálica dejando una junta entre el hormigón y la madera que permita que la madera respire y que la madera no acumule humedad.
tenemos la suerte ya de que existen muchísimos elementos que permiten las uniones entre piezas de madera. Me refiero a tornillos estructurales para madera, me refiero a placas de anclaje que están disponibles ya en el mercado local o que muchas veces pueden ser fabricadas por un cerrajero que tenga un conocimiento básico o que siga un lineamiento que le ha dado el ingeniero estructural. Perfecto. Tengo acá algunas preguntas relacionadas al tiempo al que deben realizar retoques o mantenimientos a las casas de madera o a las construcciones de madera. ¿Cuánto tiempo debe pasar para realizar el mantenimiento? Lo habíamos hablado antes, ¿no? Cada caso es un mundo aparte. Hay estructuras que requieren un mantenimiento anual, hay estructuras que requieren un mantenimiento bianual. Hay vigas que se usan en interiores que básicamente lo que necesitan es una limpieza una vez cada 2 o 3 años, básicamente para liberarle de telarañas o de polvo y ese tipo de cosas y nada más. Entonces, claro, hay que diseñar un programa de mantenimiento específico para cada situación. Es como preguntar, yéndome a un ejemplo más al que estamos más acostumbrados, ¿cada cuánto debe pintarse una casa? No es lo mismo pintarse, una casa no debe pintarse al mismo tiempo, por ejemplo, en la sierra que en la costa. En la costa, sobre todo cuando estamos cerca al mar, tenemos salinidad, tenemos viento, que generan un desgaste a la pintura muchísimo mayor que el que tenemos aquí en la sierra. Y si es que en la sierra además tenemos aleros pronunciados, la pintura de la fachada de la casa puede durar muchísimos años. Pero si es que tenemos una casita frente al mar, esa casita frente al mar probablemente requiere un mantenimiento en el mejor de los casos cada año. Va a variar, es un tema variable y es un tema absolutamente manejable y los costos de esos mantenimientos nosotros podemos asegurar que son muy llevaderos y que pueden ser parte de una economía de una familia clase media. Perfecto. Tenemos acá otra pregunta, bueno, dos preguntas que van más o menos de la mano. Una nos dice Jorge, ¿de qué medida viene esta madera laminada? Y por acá otro Jorge, Jorge Iván García nos pregunta, ¿cómo se unen las vigas para lograr mayor longitud? Ya, a ver, comencemos por la segunda. ¿Cómo unimos las vigas con un adhesivo estructural? Nosotros utilizamos prensas, o sea, presión y adhesivo. Eso es todo lo que utilizamos. No tienen nuestras vigas nada de elementos mecánicos para unirse. Simplemente es adhesivo y presión. Y de esa manera es la manera técnica con la que se pueden construir elementos estructurales sumamente voluminosos. Y de la emoción de contestar, me olvidé qué decía nuestro amigo Jorge, el primer Jorge. ¿Y cuánto, déjame que se me olvidó por acá, ya, ¿en qué medida viene la madera laminada? Medidas. Nosotros podemos fabricar hasta piezas de 13 metros de longitud. Todas las vigas se fabrican sobre medida. Sin embargo, hay algunos tamaños estándares que hemos logrado identificar que son quizás los más utilizados. Estas vigas estándares las pueden encontrar en su local de DIMCA más cercano. Me parece que tienen algunas 4 metros de longitud por una sección. Me están tomando la lección en este momento, pero creo que tienen una sección más o menos algo parecido a 7 centímetros por 24. Y hay unas que son un poquito más pequeñas, que tienen 7 centímetros por 7 centímetros y me parece que tienen 3 metros de largo. En todo caso, las podemos fabricar de cualquier dimensión hasta 13 metros de largo, con secciones que pueden alcanzar, o sea, una altura de la viga de hasta 80 centímetros y un espesor de hasta 15 centímetros. Hay una pregunta que me llama la atención y que quisiera responderle, Gaby, si me permites, que nos dice Oliver Valencia, que dice, en los reglamentos de urbanizaciones para construir una vivienda deben ser de estructura de hormigón. ¿Se podría construir con estructura de madera? Oliver, yo quiero contarte que las entidades colaboradodoras ya están aprobando planos de estructuras con madera. Entonces, el Colegio de Arquitectos ya ha aprobado los planos, veíamos en la presentación, inclusive de un edificio
de 4 pisos de altura construido en Quito. Entonces, tenemos la suerte de que ya son algunas provincias del Ecuador que se han visto beneficiadas con la construcción y, por supuesto, han logrado superar el proceso de aprobación de planos. No te digo que sin problemas, porque eso no es verdad. Lastimosamente no tenemos un sistema eficiente de aprobación, pero no es por culpa de la madera. Ahí vamos a hablar de temas políticos que no cabe entrar, sino más bien es por culpa de trabas burocráticas. La madera no va a generar un problema más allá de lo habitual y pueden ser utilizados. Eh, Lastimosamente no tenemos en el Ecuador una normativa de construcción con madera que sea aplicable, pero los municipios son conocedores de eso. Las entidades colaboradoras, como el Colegio de Arquitectos, saben que no existe una normativa de construcción y lo que se hace es se aplican normativas que se utilizan en otros países. Se han aplicado aquí normativas, por ejemplo, de los Estados Unidos, se ha utilizado la norma europea, la norma chilena, y en algún ejemplo que tuvimos alguna construcción, se utilizó la normativa colombiana, inclusive de construcción con madera. Entonces, ¿hay cómo construir legalmente con madera, siguiendo todos los lineamientos que las autoridades exigen? Sí, sí hay cómo. Perfecto, muchas gracias por este dato también que teníamos acá, justo esta pregunta, gracias por contestarla. Vamos a responder unas 2 preguntitas más por cuestión de tiempo, ya nos hemos pasado de las 7, pero ha sido un tema bastante enriquecedor. Por ejemplo, en cuestión de plagas, nos pregunta acá Mateo y Francisco, ay mentira, nos pregunta Mateo y también Jorge, que si no entran bichos en este tipo de vigas o qué puede pasar con las polillas, que es bastante común en la costa. Gracias, sí. Es un temor generalizado el tema de la polilla, el comején y algunos otros xilófagos que tenemos, sobre todo en las zonas tropicales. Es un miedo que está bien fundamentado. Eh, las vigas de madera laminada siguen un proceso complejo que incluye ciertas etapas de un tratamiento químico preliminar. Ahora, hay 2 alternativas para asegurarnos que en zonas donde la madera puede ser extremadamente vulnerable no se vea afectada. La primera es hacer un tratamiento previo a la madera, inclusive puede ser madera que sea inmunizada con sales de cobre, o lo que es más usual es que la madera en su tratamiento ya determinado, o su tratamiento superficial, sea aplicada químicos que van a evitar que los insectos le afecten o que los hongos le afecten. Entonces, hay cómo establecer dentro del proceso de mantenimiento el uso de fungicidas e insecticidas que pueden ser utilizados o aplicados con regularidad. Tenemos la suerte también de que cada vez hay más alternativas de fungicidas e insecticidas que son amigables con el ambiente y también, por supuesto, con las personas, que ya no son tan nocivos y que son muy eficaces en su actuación. Entonces, de que funcionan, funcionan. Perfecto, y vamos con una última preguntita acá de Jennifer, que nos dice, ¿hasta cuántos pisos es el límite en que se puede llegar a realizar un edificio con este tipo de material? Solamente para acabar con algo de la pregunta anterior, nosotros tenemos 11 años haciendo vigas laminadas. No digo que sea imposible que se llegue a dar, pero hasta el momento no hemos tenido ni un solo caso de afectación por polilla. Eso es un punto que cabe destacar. A ver, con la tecnología que nosotros estamos manejando ahorita con las vigas laminadas, sabemos que se han hecho edificios quizás de hasta unos 6 pisos. Eh, Exclusivamente sostenidos con madera laminada. Tengo información de que habían algunas cosas de hasta 8 pisos, pero honestamente no las conozco de cerca. 6 pisos estoy completamente seguro de que sí hay cómo. Ahora, hay otro tipo de elementos como las últimas láminas que presentamos que hablaban del CLT,
con CLT se pueden hacer pisos, se pueden hacer edificios como los que veíamos en las imágenes, de hasta 24 pisos. Y sin embargo, esos récords van a quedar absolutamente chicos con proyectos gigantescos que se están planificando para los próximos meses y años, donde se planea llegar a edificios de hasta 100 pisos estructurados con madera. Es cuestión de seguir desarrollando tecnología y seguiremos creciendo en altura. No sé si es que estamos listos para levantar un edificio de 100 pisos en el Ecuador, pero uno de 4 ya tenemos y el reto es seguir creciendo. Ojalá muy pronto tengamos algún proyecto que nos permita llegar un poquito más cerca del cielo. Perfecto, Diego, muchas gracias. Ha sido bastante interesante esta capacitación, tanto que en mí hemos sentido el tiempo, ya estamos pasaditos de unos 10 minutos, pero ha sido bastante interesante y bastante enriquecedor, como mencioné antes, aprender sobre esta nueva manera de construir utilizando madera. Muchas gracias, Diego, por la información, por darnos este espacio también para que nos puedas contar todo esto, y a todos también muchas gracias por conectarse, por estar con nosotros, pendientes de inicio a fin. Gracias, Gaby, una vez más. Qué pena, vi que se quedaron algunas preguntas, del tiempo ya nos jugó en contra, pero con muchísimo gusto a través de nuestras redes sociales, comuníquense con nosotros y trataremos de solventar hasta la última de las dudas, porque nos entusiasma muchísimo conversar sobre estos temas. Yo me despido nuevamente agradeciéndote a ti y agradeciendo a todos los asistentes. Que tengan una buena noche.